En esta ocasión vamos a resolver ejercicios de la parte de química inorgánica. Como siempre, antes de la resolución del ejercicio, existe cierta terminología, ciertos antecedentes que son necesarios conocer para que la resolución del ejercicio e incluso de ejercicios similares se torne mucho más fácil. Siendo así, en primera instancia, tenemos que poder reconocer a los elementos que componen una reacción química. ¿Cómo sabemos que se trata de una reacción química? Bueno, una reacción química siempre, por siempre y para siempre tiene en el medio, ¿no es cierto?, las flechas, no así en la matemática, que ahí utilizamos generalmente el igual. Entonces, en este caso podemos denotar que todos aquellos que se encuentran hacia el lado izquierdo se denominan reactivos, en tanto que todos aquellos que se encuentren hacia el lado derecho se denominan productos. ¿Cómo es que identificamos reactivos y productos? Los identificamos con ayuda de la dirección de la flecha, es decir, ahorita estamos analizando el caso de la flecha que está en la parte superior. Como podemos ver, esta flecha va en dirección izquierda-derecha, por lo tanto, podemos decir que se llaman reactivos a todos aquellos que se encuentran en la cola de la flecha, en tanto que se llaman productos a todos aquellos que se encuentren en la cabeza o hacia la cabeza de la flecha. Si es que analizamos el caso contrario, es decir, si analizamos la flecha que se encuentra en la parte inferior, decíamos que se llama reactivos a todos aquellos que se encuentran en la cola de la flecha, por lo tanto, estos ya no serían los productos, estos más bien serían los reactivos. Y decíamos que se llaman productos a todos aquellos que se encuentran hacia la cabeza de la flecha. Por lo tanto, estos ya no serían reactivos, sino más bien serían productos. Dentro del examen ser bachiller, es muy común que nos den este tipo de reacciones, es decir, que nos den las reacciones a manera de dibujos, como podemos ver en este caso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos que transformar los dibujos hacia la fórmula molecular. Es decir, para poder hacer esto, tenemos que recordar qué es un átomo y qué es una molécula. Ya saben ustedes que un átomo es todo aquel elemento que se encuentra solo, en tanto que una molécula es la suma de dos o más átomos. Siendo así, si nosotros analizamos el gráfico, podemos observar que en este caso existen dos átomos de cloro. Por lo tanto, para transformar a su forma molecular, lo primero que tengo que hacer es escribir su simbología, ¿no es cierto? En el caso del cloro es Cl. Y acompañar de un subíndice que indique cuántos átomos existen de ese elemento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso podemos contar que hay 2 átomos de cloro, por lo tanto, acompaño de un subíndice 2. Continúo con la reacción. Me dice más, coloco el más. En este caso existen, como pueden ver ustedes en pantalla, 2 átomos de hidrógeno unidos. Por lo tanto, nuevamente coloco la simbología, en este caso del hidrógeno, que es H. Y luego acompaño de un subíndice que indique cuántos átomos hay. Entonces, al ver aquí, veo que existen 2 átomos de hidrógenos unidos. Por lo tanto, acompaño de un subíndice 2. En este caso, vamos a utilizar la flecha para arriba, es decir, los productos van a ser. Como podemos ver, existen aquí 2 moléculas. ¿Por qué digo que hay 2 moléculas? Porque hay 2 átomos unidos. En este caso también son moléculas. Este es el famoso cloro molecular y este es el famoso hidrógeno molecular. Como ya saben ustedes, se llaman moléculas porque es la unión de 2 o más átomos. Entonces, en este caso vemos que dentro de los productos nos dibujan a 2 moléculas. Por lo tanto, la primera molécula sería HCl y la segunda también, ¿no es cierto?, HCl. Pero en este caso son 2 moléculas porque nos dan separadas. Por lo tanto, ya no acompaño de un subíndice, sino más bien acompaño de un coeficiente, ¿ya? Por lo tanto, dentro de los productos podemos identificar que existe un HCl más otro HCl, producen 2HL. Entonces, dentro de la terminología que acabo de nombrar,
se habrán dado en cuenta que dije subíndices y coeficientes. Entonces, esto también es muy necesario conocer dentro de la química inorgánica, ¿ya? Entonces, llamamos subíndices a todos aquellos que se encuentran hacia la parte derecha de los átomos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer un subíndice? Primero, se encuentra hacia el lado derecho de los átomos y luego vamos a decir que estos siempre son subíndices, es decir, son pequeños, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica? Nos indica el número de átomos que existen dentro de esa reacción química. Vamos a decir que afecta solo a ese átomo, por lo tanto, vemos que en el caso del cloro, al decir que solo afecta a ese átomo, podemos identificar que existen 2 átomos de cloro, en tanto que el hidrógeno de igual manera. Decimos que el hidrógeno tiene o existen en este caso, en esta reacción, 2 átomos, ¿ya? En tanto que la otra terminología que les dije era coeficiente. Entonces, si el subíndice se encuentra hacia el lado izquierdo de cualquier átomo y es pequeño, el coeficiente es todo lo contrario. Primero vamos a decir que se encuentra hacia el lado izquierdo, pero de la molécula, como ustedes pueden darse en cuenta, de la molécula, ¿ya? Y ya no es pequeño, sino que más bien es de tamaño más grande. Si es que el subíndice afecta solo a ese átomo, el coeficiente afecta a toda la molécula. Es así que, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Aquí habíamos puesto la molécula HCl, ¿ya? Entonces, si es que no hay ningún subíndice, se sobreentiende que es 1, que quiere decir que hay un hidrógeno. Si es que no hay un subíndice aquí, también se sobreentiende que es 1, por lo tanto hay un cloro. Pero al estar acompañados de este coeficiente 2, entonces, ¿cómo es que se realiza esto? Se multiplica el coeficiente por el subíndice. Es así. En el caso de los hidrógenos, supuestamente existe solamente un hidrógeno, ¿no es cierto? Porque así lo dice el subíndice. Pero se debe multiplicar por su coeficiente. Entonces, 1 por 2, 2 hidrógenos. De la misma manera el cloro. El cloro, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a multiplicar a su coeficiente, que es 2, por su subíndice, que en este caso también es 1. 2 por 1 igual 2. Entonces, nuevamente llegamos a lo mismo. Si nosotros vemos el gráfico, identificamos que es así. Existen 2 hidrógenos y 2 cloros, ¿ya? Entonces, eso por favor es lo que denotan los subíndices y los coeficientes. Ahora bien, entonces, ¿cómo es que se leen las reacciones químicas? Para empezar, tenemos que tener bien en claro que una reacción química siempre, por siempre y para siempre, se lee en moles. Es decir, los coeficientes se leen en moles. ¿Qué eran los coeficientes? Los números grandes que van hacia el lado izquierdo de cada molécula. Entonces, en este caso, nuestra reacción nos indica que, ¿cuál es el coeficiente de este cloro? Si es que no hay nada, yo sobreentiendo que es 1. ¿Cuál es el coeficiente de este hidrógeno? Si no hay nada, yo sobreentiendo que es 1. ¿Cuál es el coeficiente de esta molécula de ácido clorhídrico? Veo aquí claramente que el coeficiente es 2. Por lo tanto, ¿cómo se lee esta reacción química? Se lee de la siguiente manera. 1 mol de cloro más 1 mol de hidrógeno produce o genera 2 moles de ácido clorhídrico. Una vez entendido esto, podemos avanzar con la terminología que necesitamos para resolver estos ejercicios. Entonces, decimos que tenemos que diferenciar claramente a la masa molar versus la masa. Comencemos entonces con la masa molar. ¿Qué es la masa molar? La masa molar es la masa o es el peso de un solo mol de cualquier elemento, de un solo mol, ¿ya? Es decir, de coeficiente 1 que acompañe a cualquier sustancia. Entonces, ¿qué es el mol? El mol puede ser de átomo o de molécula. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí,
en esta tablita que nos acaba de salir en pantalla, si es que decimos que es CO2, ¿no es cierto? Vemos aquí que hay la conjunción de varios átomos, por lo tanto esto es una molécula. Ya habíamos quedado que si no observamos nada hacia el lado izquierdo, sobreentendemos que se encuentra el número 1. Por lo tanto, aquí existe un mol de molécula, en este caso de dióxido de carbono, ¿ya? En tanto que, si nos fijamos en la parte derecha de esta tabla que nos salió en pantalla, vemos que existe aquí un solo carbono y habíamos dicho que se llaman átomos cuando están solos. Si es que se unen dos o más átomos, se llaman moléculas. Entonces, en este caso, nuevamente analizo si es que hay algo en la parte izquierda, ¿no es cierto? Si es que hay un coeficiente. Como no hay nada, yo sobreentiendo que está aquí escrito un número 1. Por lo tanto, aquí dice un mol de átomo. Entonces, ¿qué es la masa molar? Me dice que es la masa o peso de un solo mol. Entonces, en este caso, un mol de CO2 pesa 44 gramos y esta es su masa molar. En este caso, un mol de átomo de carbono pesa 12 gramos y es su masa molar, ¿ya? En tanto que la masa me dice que es la masa o peso de n moles, es decir, de un número superior a 1 de moles, ¿ya? Por favor, sí necesito que entiendan bien la diferencia entre masa molar y masa. La palabra mismo lo dice todo. Masa molar quiere decir que es masa de un solo mol, en tanto que masa es de n moles, es decir, puede ser de 5, de 10, de 15, pero no de 1, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver también que, como en la tablita anterior, en este caso, al no haber coeficiente, sobreentendemos que es 1. Pero ¿qué pasa? Si es que yo pongo el número 4 en la parte izquierda de esta molécula de CO2, habíamos dicho que todo número que sea grande y que se encuentre hacia el lado izquierdo de cualquier molécula se llama coeficiente, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya no se puede decir que es un mol de molécula de CO2. Decimos que hay 4 moles de molécula de CO2. Entonces ya no pesa 44 gramos, pesa más bien 176 gramos. Lo que hice es multiplicar 4 por 44, porque si uno pesa 44, los 4 pesan 176 gramos, ¿ya? De la misma forma, en el caso del átomo de carbono, si es que no hay ningún número en la parte izquierda que le acompañe, sobreentiendo que es un mol de átomo de carbono. Pero ¿qué pasa si es que yo le pongo en esa posición a un 6? Ya no hay un mol de átomo de carbono, más bien hay 6 moles de átomo de carbono. Por lo tanto, ya no pesa 12 gramos, sino más bien pesa 72 gramos. Por lo tanto, la unidad de la masa molar va a ser siempre el gramo sobre mol. ¿Qué me indica ese mol? Es decir, me está indicando que todo ese peso está contenido solo en un mol. En tanto que la unidad de la masa va a ser solamente el gramo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la masa, ¿no es cierto?, es el peso de n moles. Entonces no se puede poner gramos sobre mol porque no sabemos cuántos moles están dentro de esa masa. En tanto que en la masa molar sí se puede poner gramos sobre mol, porque una vez más destaco que la masa molar es la masa o peso de un solo mol, ¿ya? Entonces, vámonos a la resolución del ejercicio de esta ocasión. Y me dice, utilizando corriente eléctrica continua, como una batería o una pila, se puede descomponer el agua en sus gases, oxígeno e hidrógeno, como muestra la ecuación química, ¿no es cierto? Si se considera que la masa del hidrógeno es 1 gramo sobre mol y del oxígeno 16 gramos sobre mol, y se aplica la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la masa no es nada más que igualar, ¿ya? ¿Cuál es la cantidad de productos en gramos? Entonces, vamos a ir haciendo por pasos. ¿Cuál es el primer paso? Siempre que vemos una ecuación, una reacción química,
Siempre que se les quede grabado en la mente, por favor, siempre que ustedes vean una ecuación o reacción química, tienen que igualar, sí o sí tienen que igualar. Entonces, copiamos nuevamente a la ecuación química o a la reacción química y definimos cuáles son los reactivos y productos. En este caso, la flecha, al estar dirigida desde la parte izquierda hacia la parte derecha, decimos que el agua es el reactivo, en tanto que el hidrógeno y el oxígeno molecular son los productos, ¿ya? ¿Cómo se iguala a una reacción química? Se van ordenando a los elementos o a los átomos. En primer orden van los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Si es que analizamos a esta ecuación química, metales no tenemos. Acuérdense que metales son todos aquellos que se encuentran hacia el lado izquierdo de la tabla periódica y no metales todos aquellos que se dirigen hacia el lado derecho de la tabla periódica. Entonces, metales en este caso no hay. No metales tampoco hay, pero sí hay hidrógeno y también hay oxígeno. Entonces voy a dibujar unas flechitas para identificar cuántos están dentro de los reactivos y cuántos están dentro de los productos. Analicemos primero a los hidrógenos. Si logramos identificar en los reactivos, habíamos dicho que este subíndice identifica cuántos átomos de hidrógeno hay, ¿no es cierto? Y solo le afecta a él. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos hay? 2, ¿no es cierto? Solamente hay 2 hidrógenos. Y en productos podemos ver que también solamente existen 2 hidrógenos. Analicemos a los oxígenos. Una vez más, se analizan los subíndices, ¿no es cierto? Si es que no hay ningún subíndice aquí, sobreentiendo que es 1. Y acuérdense que el subíndice solamente afecta a ese átomo. Por lo tanto, si es que cuento, cuántos oxígenos hay, en reactivos la respuesta es 1. Pero si cuento los oxígenos habidos en los productos, la respuesta es 2. Notablemente no están igualados. Acuérdense, aplicar la ley de la conservación de la masa no les están diciendo nada más que iguale, ¿ya? Entonces, no puede haber en la parte de reactivos un solo oxígeno. Tienen que haber 2. La igualación en la parte de química se hace solamente con coeficientes. Nunca en la vida, chicos, jamás en la vida se iguala con subíndices, jamás. Siempre se hace con coeficientes. Entonces, para lograr que hayan 2 oxígenos en la parte de reactivos, coloco un coeficiente de 2. Como ya saben ustedes, al colocar un coeficiente, este afecta a toda la molécula. Por lo tanto, en la parte de reactivos ya no hay 2 hidrógenos. Ahora más bien, ¿cuántos hay? Vamos a ver. Se multiplicaba, acuérdense ustedes, el subíndice por el coeficiente. Entonces ya no hay 2 hidrógenos. Más bien ahora hay 4. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se desigualó nuevamente en la parte de los hidrógenos, ¿no es cierto? Antes estaba igual con 2 y 2. Ahora acá hay 4 y aquí se quedaron 2. Entonces esto no puede ser posible. No pueden haber 2 hidrógenos. Tienen que haber 4. Entonces nuevamente, chicos, yo no puedo borrar este 2 y poner el 4, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí jugando con subíndices y les acabo de decir que jamás, nunca en la vida se iguala con subíndices, siempre con coeficientes. Por lo tanto, para lograr 4 hidrógenos en los productos, coloco el número 2 delante de él, es decir, coloco un coeficiente de 2. Por lo tanto, ya no hay 2 hidrógenos, sino más bien hay 4, porque podemos ver aquí 2 por 2, 4. La reacción química, como acaban de ver, se quedó igualada. Entonces, ese es nuestro primer paso a seguir. Vámonos con el segundo paso. Me dice que es hallar la masa o el peso. Para ello necesitamos los datos del ejercicio. Entonces, al decirme que la masa del hidrógeno, ¿no es cierto? Estoy siguiendo el ejercicio. Es 1 gramo sobre mol. Habíamos quedado que la masa molar siempre va a venir en gramos sobre moles. Entonces, la masa molar del hidrógeno es 1 gramo sobre mol. En tanto que la masa molar del oxígeno es 16 gramos sobre mol. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Vamos a ver. Vamos a contar a cada átomo. Como me están pidiendo en este caso solamente la masa
de todos los productos, me voy a basar solo en los productos. Entonces, voy a contar cuántos átomos de hidrógenos hay en los productos, cosa que ya hicimos aquí abajo también. Entonces, nuevamente, colocamos el símbolo del hidrógeno que es H, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos hidrógenos hay en los productos? 2 por 2, 4. ¿Qué tenemos que hacer luego? Multiplicar por la masa molar que me da el ejercicio. Entonces, acuérdense chicos, tengo que multiplicar el número de átomos, ¿no es cierto?, por la masa molar. Entonces, 4 por 1 me produce 4 gramos, ¿ya? Luego vamos con el oxígeno, de la misma manera. ¿Cuántos oxígenos hay en los productos de mi ecuación química original? Puedo ver aquí que hay 2, ¿no es cierto? Acuérdense que un mol puede ser átomo o puede ser molécula. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por la masa molar. Entonces 2 por 16 me producen 32 gramos, ¿no es cierto? Estoy poniendo mol porque ya les había dicho que un mol puede ser átomo o molécula. Mol con mol se va y me queda 32. Mol con mol se va y me queda 4 gramos. Entonces, el último paso ya es solamente sumar a las masas que acabo de encontrar. ¿Por qué digo masas? Porque acuérdense chicos, se llama masa molar cuando es solo un mol. Se llama masa cuando es de n moles. Entonces, sumo. La masa del hidrógeno nos había quedado 4. La masa del oxígeno nos había quedado 32. Por lo tanto, el total de los productos, la suma de las masas de los productos, que en este caso fueron hidrógeno y oxígeno, es 36 gramos. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es 36. Listo chicos, este fue un ejercicio básico dentro de la química inorgánica. Si es que entienden este ejercicio, cuando ya pasemos a ejercicios mucho más difíciles, de mayor complejidad, va a ser mucho más fácil para ustedes, pero tienen que entender las bases. Eso fue todo con respecto a este ejercicio. Muchas gracias.